Muy bien, hermanos. Pues bueno, gracias a Dios que me permite estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, me gustaría que antes de la oración además leyéramos el pasaje como tipo lectura devocional, aunque después durante el mensaje lo vamos a ir desmenuzando cada uno de los versículos. Pero dice la palabra de Dios así, en Ezequiel capítulo 37. Hoy nos toca leer este capítulo en nuestra lectura, plan de lectura original. Entonces, pues bueno, voy a tener la oportunidad de hablarles un poco de este pasaje, esperando que al menos las dudas en este pasaje se minimicen o a lo mejor se abren, ¿no? Para tener una duda más específica. Entonces dice la palabra de Dios así en el capítulo, vamos a leer los versículos del 1 al 14. El valle de los huesos secos. Dice el versículo 1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y escurriré de piel y pondré en vosotros espíritus y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblos míos, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré el espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Oremos, Señor. Señor, gracias te damos por la vida que nos das. Gracias por tu día. Gracias porque hay muchos hermanos reunidos en esta manera cibernética, pero escuchando tu palabra. Señor, ahora te pido que abras nuestro entendimiento al estudiar este hermoso pasaje y que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. Todo esto te lo pido y te lo imploro en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, este pasaje, el Valle de los Huesos Secos, le titulo el Valle de los Huesos Secos y un subtítulo, Ventajas de atender fielmente el llamado de Dios. Y bueno, hermanos, como mencionaba, me ha gustado a mí mucho el plan de lectura que hemos estado nosotros llevando a cabo. Es por eso que es la segunda vez que hablo acerca de un pasaje de los que hemos estado leyendo durante la semana. Bueno, mi papá está aquí presente y me da mucho gusto. De hecho, a mí me gusta mucho la forma en que mi papá ha predicado la Biblia. Mi papá predica todos los días, lee 3 o 4 versículos, hasta 5 versículos cada día. Y el domingo que predica, pues estudia un pasaje de los que leyó durante la semana. Esto le ha permitido que por más de 40 años él haya predicado la palabra de Dios 2 veces en forma completa. Toda la Biblia la ha predicado 2 veces en su vida. Y ahorita está predicando por tercera vez en su vida este pasaje. Entonces, bueno, no creo, la verdad, que alcance el tiempo y no sé si vaya a predicar yo toda la Biblia, pero por lo menos quiero predicar
de un libro de la Biblia. Gracias a Dios, ya con ustedes prediqué de Filemón hace como unos 4 meses, era un pasaje de un solo capítulo, así que esa vez predicamos sobre todo el libro de Filemón. Hace un mes predicamos sobre Jeremías y prediqué sobre el primer capítulo, y bueno, nos sirvió para poder hacer una idea general de todo el libro de Jeremías. Y en esta ocasión, pues bueno, que vamos a estudiar el libro de Ezequiel, vamos a centrarnos en este pasaje, pero sí quisiera tomar un poco y hacer un pequeño pues, resumen, o al menos de lo más importante de este libro. En lo personal, a mí se me hace un libro muy fuerte, de unas muy fuertes profecías, un libro duro, y unas advertencias serias para el pueblo de Dios, para nosotros, para la iglesia, inclusive para los líderes. Es un libro que estremece a los líderes. Pues bien, Ezequiel era un sacerdote, es hijo de sacerdotes, y fue llevado en la segunda deportación de los babilonios. Esto fue allá por el año 593 a.C., según la historia. Y bueno, Ezequiel fue contemporáneo tanto de Daniel como de Jeremías. Daniel fue llevado en el primer cautiverio, en la primera deportación, aproximadamente unos 10 años antes, en el año 605 a.C., cuando Nabucodonosor llegó a Jerusalén, eso allá por el año 3 del reinado de Joacim. Ustedes recuerdan que también lo estudiamos en nuestra lectura semanal. Y bueno, mientras Daniel operaba en el palacio, ahí en Babilonia, Ezequiel lo hacía a aproximadamente como unos 100 kilómetros de distancia de donde estaba Daniel. Él lo hacía, pues obviamente, en el cautiverio, ¿verdad? Ya en el desierto. Y bueno, la destrucción final fue en el año 587 a.C., también la mencionábamos la vez pasada. Y bueno, Jeremías, que también fue contemporáneo, realmente Jeremías en los últimos días de cuando él estaba profetizando, fue cuando se juntó un poco con el inicio de Ezequiel, ¿no? Según la historia. Jeremías profetizó más bien lo último que se conoce de Jeremías, pues son aquellas lamentaciones, ¿no? Que también según la historia, no lo dice la Biblia, lo dice la historia, que esta la llevó a cabo ya en el cautiverio, en unas grutas, en una cueva de un cerro, que dicen que era el cerro del Gólgota. Les digo, esto es lo que dice la historia. Y bueno, pues el título o más bien no el título, sino el significado de Ezequiel, quiere decir Dios me fortalece, o fuerza de Dios, o Dios me fortalece. Y de hecho, cuando leemos el capítulo 3 de este libro de Ezequiel, dice que hizo su frente como diamante, hizo más fuerte que el pedernal. Por eso Dios lo fortaleció, ¿verdad? Él fue llevado, vivió una situación difícil, ¿no? Él tuvo que transmitir un mensaje de juicio en la época quizás más complicada del pueblo. Vivió en el desierto y ahí experimentó la destrucción a través de visiones y a través del contacto con la gente. También perdió a su esposa. Nosotros lo leímos allá, como en los capítulos, no recuerdo exactamente, pero era entre el 20, por ahí. Y también perdió a su esposa, y dice la palabra, es que ni siquiera tuvo tiempo de enlutarla, ¿no? Fue tan rápido que tenía que estar huyendo porque la espada ya estaba atacando. Entonces el mensaje fue difícil, y es por eso, me imagino que es por eso tiene este significado, ¿no? Fuerza de Dios, o Dios me fortalece. Y bueno, como mencionábamos, hubo 3 principales deportaciones de Babilonia a este pueblo. La primera ocasión que vino el rey Nabucodonosor a Jerusalén, pues vino o al menos dice la historia, que vino de una forma tranquila. Él se dejó a Joacim ahí como rey. Lamentablemente este rey de Joacim pues no fue fiel a un pacto que hicieron entre ellos, sino que pidió ayuda de los egipcios y se rebeló hasta cierto punto. Cuando la segunda vez que viene Nabucodonosor mata a Joacim, se lleva cautivos como a 10,000 a judíos y deja a Sedequías en su lugar. Sedequías también se rebela, de tal forma que la tercera vez que viene un ataque devastador, ¿verdad? Porque ese pueblo no estaba siendo fiel y estaba siempre rebelándose. Y también, pues Sedequías, recuerden ustedes que mata pues a todo su cuerpo, a todos los líderes, a sus hijos. Y bueno, esta fue las condiciones por las que estuvo profetizando Ezequiel. Y bueno, también dice la Biblia que el ataque del reino del norte fue muy diferente, ¿no? Con
los sirios. Los sirios eran como un ejército terrorista, un ejército malvado, ¿verdad? Que hizo correr demasiada sangre. Los babilonios eran un pueblo, pese a estas infidelidades de los de Jerusalén, ellos eran más tranquilos. De hecho, ellos mataron solamente a aquellos que se rebelaban ante ellos, que fue una buena cantidad. A otros que no estaban muy de acuerdo con las reglas o normas, pues los hacían esclavos, pero una gran parte, al menos dice que la mayoría de la gente, pues vivió tranquilamente en Babilonia. Y de hecho vivieron también que cuando regresaron ya a Jerusalén después de ese cautiverio, muchos se quedaron allá porque les había ido bastante bien. Y los que llegaron a Jerusalén, pues cambiaron su oficio, ¿no? Cambiaron su negocio de ser agricultores ahora a ser comerciantes. Y es por eso que hasta el día de hoy, pues hay muchos muy buenos comerciantes judíos. Por aquí hay una palabra que se utiliza mucho, es la palabra de hijo de hombre. Se está registrada más de 90 veces durante todo este libro. Y bueno, creo que Ezequiel tuvo unas visiones de ver la gloria de Dios en varias formas. Lo vemos en el capítulo 1, después lo vemos mucho en el capítulo del 8 al 12. Y toda esta experiencia que él tuvo de visión, me imagino que casi estuvo en el mismo cielo, pues Dios le recordaba, ¿no? Le decía, hijo de hombre, realmente recordándole esa debilidad y esa naturaleza de él, de un hombre, de un ser humano, pese a haber experimentado esa visión, ¿no? Por ahí hay muchas palabras que son muy claves, como por ejemplo pacto, visión, gloria, espíritu, conoceréis que yo soy Dios, maldad, rebelarse, ira, corazón, adulterio, ¿no? Son las palabras que más se utilizan en este libro de Ezequiel. Y bueno, vemos que durante este libro de Ezequiel hubo unas indicaciones muy claras, ¿no? Que tuvo Ezequiel, que Dios le dio a Ezequiel, ¿no? No sé si lo estuvimos viendo el domingo pasado cuando teníamos nuestra sesión de preguntas, pero le decía cómo dormir, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Le dijo también cómo prepararse un alimento, cómo alimentarse, le dio indicaciones de comerse el rollo, y bueno, fueron indicaciones que no son tan fáciles de poder percibir o de recibir, ¿no? Y bueno, hay pasajes también muy hermosos. De hecho, cuando yo estuve seleccionando el mensaje que iba a dar, pues bueno, me gustó mucho el de aquellos ancianos, ¿no? Cuando Dios transporta en visión a Ezequiel y los lleva al templo y ve por ahí, entra por una pared y pueden ver a los ancianos que adoraban, ¿no? Que tenían una falsa adoración. Inclusive se menciona ahí un rey Tamuz, ¿verdad? Que creo que es la única vez que se menciona en la Biblia. Hay otros pasajes muy hermosos en el versículo 9, ¿verdad? Cuando él manda a matar a todos, esa visión, ¿verdad? Que ve que todo el mundo está matando a todo el pueblo, pero dice, todos aquellos que giman, que estén gimiendo, ponles una marca en la frente, ¿no? Eso también es hermoso, ¿verdad? Porque todo aquel que clama a Dios va a tener respuesta, ¿no? Entonces también fue una visión muy hermosa, visiones del abandono del templo, a los líderes, ¿no? En el capítulo 11, por ahí menciona a los que tienen un corazón de piedra, y él dice, yo voy a transformar ese corazón de piedra con un corazón de carne. Y bueno, por ahí del lunes al viernes estuve preparando un mensaje sobre los falsos profetas. Sobre esto, lo que mencionaba ahorita el hermano Esteban en la mañana en la escuela dominical, de lodo suelto, y a veces esa falta de apariencia que a veces los cristianos tenemos, o los líderes que predican mentira, un pasaje muy fuerte. Pues bueno, me estaba yo preparando un mensaje, pero bueno, ya ayer que terminé de leer y pasé sobre el capítulo 37, pues cambié y me enfoqué en este mensaje, que también yo lo traía en el radar, ¿verdad? Pero yo dije, lo voy a preparar hasta que llegue a la lectura del capítulo 37, y ahí tomaré la decisión cuál de los dos pasajes. Obviamente, pues tomé la oración, ¿verdad? No quisiera decir, porque también es algo que castiga mucho aquí en la iglesia, no, Dios no me dijo, vas a predicar sobre eso. Yo le pedí permiso al Señor, ¿verdad? Dios, te pido permiso de predicar sobre este capítulo 37, el versículo de los huesos secos. Bueno, en este pasaje que ya leímos, que ahorita vamos a seguir leyendo, hay 5 ventajas
de atender fielmente un llamado de Dios, y un llamado de Dios difícil como este, ¿no? De ir, o de, al menos en visión, ir hacia un lugar lleno de huesos secos. El primer punto, la primera ventaja de atender un llamado fielmente que Dios nos hace, lo vemos en el versículo 1, y es que nos sintonizamos en su espíritu. Dice la palabra de Dios: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Difícilmente, hermanos, vamos a sintonizarnos, vamos a poder entender un llamado de Dios, algún ministerio que Él nos esté llevando a cabo, si no estamos sintonizados en su espíritu. Y también lo veíamos ahorita en la lección de la mañana, ya en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5. Y bueno, regularmente cuando uno ingresa a un trabajo, en su primer día de trabajo, yo he estado trabajando en todo mi tiempo laboral, pues he trabajado con esta es la cuarta compañía en la que trabajo, y siempre el primer día de trabajo es un día de inducción que se le conoce. En ese día de inducción las empresas le enseñan o les muestran a la gente que entra ese día, regularmente, hay unas empresas que lo hacen una vez a la semana, otras que lo hacen una vez al mes, pero regularmente les enseñan la visión de la empresa, la misión de la empresa, sus objetivos, cuáles son sus principales productos, cuáles son sus principales clientes, una historia de la empresa, para que la gente que empieza a trabajar se empiece a sintonizar y esté en la misma sintonía que los dueños y que los directivos de la empresa. Bueno, pues eso es en el mundo terrenal, pero cuando llevamos a cabo un ministerio también es necesario que estemos sintonizados y que nos transportemos en el espíritu de Jehová. Y muchas veces, hermanos, nosotros no dejamos, lo mencionamos en la mañana, no dejamos que ese espíritu nos lleve a cabo, sino que nosotros mismos tenemos nuestro propio espíritu. ¿Por qué no dejamos a veces llevar a cabo el espíritu de Dios en nosotros? Pues a veces lo hacemos por prisa, por andar a la carrera, a veces por prioridad, no tenemos otras prioridades y no dejamos que el espíritu nos vaya guiando, a veces porque tenemos incredulidad, pero sin embargo creo que lo más común, lo más dañino es cuando tenemos nuestro propio plan. Muchos recomiendan, lo podemos ver en la Biblia, que cuando Jesús inició su ministerio, pues se retiró, ¿verdad? Tuvo un retiro en el desierto, también lo tuvo Juan el Bautista, y bueno, creo que estos retiros son muy convenientes para sintonizarnos con el Espíritu de Jehová. Vamos a aquel capítulo 13 de este versículo de Ezequiel 13, que también es el mensaje que había estado preparando. Dice los versículos 2 y 3, y voy a leer algunos otros. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu, y nada han visto. Y después dice el versículo 5, no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Dice el versículo 8, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, y por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. El versículo 10, sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y unos edificaban pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Todo esto, hermanos, todas estas condenaciones a los profetas y malos actos de estos profetas que decimos ahí, que no cubrieron las brechas y no edificaron un muro sólido, que dice por ahí que estuvieron hablando vanidad, estuvieron hablando mentira, engañaron al pueblo, recubrieron con lodo suelto. Todo eso fue porque actuaron y pensaron en base a su propio corazón y porque andaban en pos de su propio espíritu. Es lo que aleja, ¿no? Es lo que nos aleja. Primeramente, la primera ventaja cuando nosotros atendemos fielmente un llamado es sintonizarnos en ese propio espíritu del Señor. Dice la palabra de Dios allá en Filipenses 2, 5 al 7, pasaje también muy conocido. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no se estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo. Entonces, cuando nos despojemos y estemos sintonizados con Jesús, vamos a poder entender su plan y hacer grande y atender un llamado de Dios. Dice la palabra de Dios allá en Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Siempre que pidamos la orientación y la guía de nuestro Señor, vamos a ser dirigidos y vamos a estar listos en sintonía para iniciar una obra grande como esta de la visión de los huesos secos. Y bueno, y es lo que ahorita en la mañana estuvimos viendo, ¿no? Que el Espíritu Santo tiene muchas funciones, y en la mañana platicamos que era el de redarguir, que era el de instruirnos, era el de aprender la palabra, de consolarnos, ¿verdad? De guiarnos. Entonces todo esto lo vamos a hacer, siempre vamos a hacer mejor un ministerio, un llamado, siempre y cuando nos sintonicemos con el Espíritu de Dios. Después, la segunda ventaja de poder atender un llamado, fielmente un llamado de Dios, es que podemos ver con los ojos de Dios y podemos darnos cuenta de las necesidades de su pueblo. Dice el versículo número 2, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Imagínense ustedes este valle, ¿no? Esta visión, quizás para algunos muy aterradora, ¿no? Muy fea. Y era un tipo cementerio, ¿no? Donde había tantos huesos, dice que estaban secos en gran manera, ¿no? Yo le pongo negritas, ¿no? A la Biblia, ¿no? Secos en gran manera. Y bueno, dice que le dio como que un tour, ¿no? Lo llevó en derredor. No quisiera yo pensar que a lo mejor, la primera vez que leí este versículo hace mucho tiempo, pues a lo mejor me imaginaba como un campo de fútbol, ¿verdad? Una cancha así, lleno de huesos secos. Y dice aquí que lo llevó en derredor, ¿verdad? Yo creo que era un lugar muy grande. Y bueno, esto representaba, realmente nos imaginamos que era en aquel lugar donde había habido una batalla, ¿no? Donde había habido la batalla, donde había muerto tanta gente, cuando Babilonia atacó. Y bueno, dice que esta gente, pues más bien, aunque lo vamos a ir viendo después, pues estaban secos, ¿no? Es decir, así estaba el pueblo de Dios. Después de haber experimentado grandes cosas, llegaron a un momento en que estaban completamente secos. Por ahí dice, bueno, creo que es una canción, ¿no? Triste, cansado y sin ilusiones, ¿no? Así estaba el pueblo. Y bueno, dentro de la psicología hay un estado que se conoce como psicosis maníaco-depresiva. Y esto es cuando la gente está en una euforia de alegría muy alta, bajan a una auténtica depresión, ¿verdad? Es decir, que llegan a un momento de júbilo y en poco tiempo llegan a una depresión o al abismo. Están en la cumbre y llegan al abismo. Y eso es lo que le pasaba a estos judíos, ¿no? Ellos habían estado viviendo muy bien, ellos estaban profetizados por falsos profetas, ¿verdad? Como vimos en el pasaje anterior. Y ellos les decían mentiras, ellos les decían, no, todo está bien, Dios nos va a venir a salvar, como siempre nos ha salvado, como dice la historia, no hay por qué temer. Entonces ellos estaban confiados, ellos estaban seguros. Cuando llega este ataque y este cautiverio, pues ellos estaban completamente el opuesto, ¿verdad? Por eso hablaban de esta situación, ¿no? Psicosis maníaco-depresiva, porque después de haber estado muy por encima con la profecía de estos falsos profetas, llegaron a estar en la realidad que el mismo, pues Jeremías y Ezequiel habían profetizado, ¿no? De una destrucción. Esto para ellos, su estado de ánimo representaba huesos secos. Y bueno, a veces nosotros también tenemos una indiferencia, tenemos una recaída espiritual muy grande, ¿verdad? Hay gente, por ejemplo, que está, que a lo mejor puede estar en situaciones económicamente muy agradables, muy buenas, sin embargo puede tener soberbia, las palabras que ahorita veo, puede haber maldad en su corazón, y realmente representan ante Dios, son huesos secos. Todo aquello que no está, o que tiene aliento de vida, aliento de vida que da el Señor, son huesos secos. Entonces esta percepción que tuvo Ezequiel de ver este valle de huesos secos,
Fue porque primeramente él permitió guiarse por el Espíritu de Dios y porque después él pudo ver con los ojos, con los ojos de Dios y pudo ver la necesidad, esa sequedad, esos huesos blanqueados. Yo quisiera, como mencionábamos, ¿verdad? Esto es muy probablemente donde Jerusalén haya sido atacado y tanta gente que decíamos, todos aquellos que se imponían y que se rebelaban a los planes del rey Nabucodonosor eran muertos. Entonces dice aquí la Biblia que había puros huesos secos, es decir, no había ni siquiera esqueletos, no había cadáveres. Quisiera pensar que como era la situación de espada, pues seguramente una pierna por aquí, un brazo por allá. Las mismas bestias del campo, porque durante las narraciones que hemos estado leyendo, dicen que sabemos toda esta destrucción era alimento de chacales, de alimento de aves. Entonces me imagino que todos estos huevos se iban dispersando, de tal forma que todos estaban completamente dispersados. Entonces él pudo ver, una de las ventajas de atender un llamamiento fiel es que pudo ver con los ojos de Dios y pudo ver esa necesidad de huesos secos. La tercera ventaja de atender fielmente un llamado de Dios es que dejamos actuar a Dios y le dejamos las cosas difíciles. Dice el versículo número 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Una pregunta difícil, ¿no? Una pregunta no fácil, pero una gran respuesta que le da Ezequiel. Ezequiel creo que se pone muy bien en su lugar de un hijo de hombre, una persona limitada, una persona débil, una persona pecadora, y reconoce el poder, la gloria de un Dios poderoso, de un Dios creador. Dice, tú lo sabes, Señor. Devuelve la pregunta, ¿no? Y bueno, muchas veces nosotros no sabemos ni conocemos los planes de Dios. Y a lo mejor Dios nos pone un ministerio difícil y nos dice, oye, ¿tú crees que esto pueda pasar? Pues tú lo sabes, Señor. Muchas veces nosotros, obviamente aquí Dios nos invita a llevar a cabo un mensaje. Y a veces nosotros podemos estar en un grupo donde hay mucha gente atea. Y que podemos nosotros decir, oye, pues yo no les puedo hablar a estos ateos. Es muy difícil llegar, son muy soberbios, es muy difícil que yo les haga. Y probablemente Jesús nos haga esa pregunta, ¿no? Oye, ¿tú crees que estos ateos puedan escuchar la palabra? Pues tú lo sabes, Señor. Yo no, yo soy muy limitado, ¿no? Yo no sé, pero sé que tú tienes poder. Dice la palabra de Dios allá en Proverbios 21:30. Déjenme abrir aquí la Biblia. En Proverbios 21:30, ya tengo los capítulos seleccionados. Dice, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Es decir, Dios, el consejo de Jehová y el conocimiento de Jehová es muy superior a lo que la mente pueda desarrollar y a lo que la mente pueda pensar e imaginar. Entonces dejémosle a Dios las cosas difíciles, las cosas complicadas, simplemente nosotros cumplamos con nuestra obra. Debemos dejar actuar a Dios en nuestra vida. Quizás no tengamos esa confianza, ¿verdad? Como decíamos ahorita, a veces estamos rodeados de gente muy conocedora, ¿verdad? A veces, no sé, yo puedo estar estudiando una maestría, un doctorado, y estoy con maestros que tienen un alto conocimiento, quizás haya gente de muy duro corazón, pero esos huesos secos simbolizan a toda esa gente que aunque pueda tener conocimiento muy distinto a lo que leemos ahorita en Proverbios, muy distinto al conocimiento de Jehová, con mucho conocimiento, con mucho poder, pero con unos huesos completamente secos. Y estos huesos simbolizaban, como decíamos ahorita, la condición de este pueblo. Un pueblo que ahora no tenía esperanza, que no tenía visión, que no tenía ánimo. Y bueno, esta yo creo que es la condición de mucha gente en nuestra actualidad, ¿no? Hay gente que no tiene ánimo, hay gente que está desesperada ahorita con la situación de esta contingencia, gente que vive así, que con sus huesos están completamente secos. Y hermanos, lo peor, lo peor, ¿verdad? Es que nosotros en nuestras iglesias todavía hay gente que tiene huesos secos. Yo hace tiempo, hace mucho tiempo, como 17 años, 18 años, que empecé a asistir a una iglesia. Esa iglesia tenía una reunión de varones
que era una reunión de varones, que regularmente lo que hacían es que platicaban en contra del pastor hace como unos 17 años. Entonces ellos se juntaban los lunes. Yo nunca fui a una reunión de ellas, por cuestiones, ¿no? Creo que estaba estudiando. Pero me decía un hermano que yo estimaba bastante, decía, oye, pues yo vine a la reunión, pero ni siquiera abrimos la Biblia. Nos juntamos ahí, era la iglesia, pero se juntaban afuera de la iglesia y se ponían a platicar de cosas de trivialidades. O a lo mejor, si hablando de la actualidad, pues se ponían a hablar de la mañanera, se ponían a hablar de cosas, y a veces pasaba el tiempo que ni siquiera abrían la Biblia. Y al final decían, oye, podemos despedirnos en oración. Ni siquiera estudiaban la palabra de Dios, y de hecho maquinaban mucho las decisiones de la iglesia. Era una reunión de varones, pero de huesos secos. Hace tiempo yo también veía que unos varones en otra iglesia también se juntaban, pero simplemente platicaban de cosas, no cosas bíblicas. Eran huesos secos. Había una ocasión en que los miércoles, allá en Tampico, nos juntábamos y la intención de los miércoles, el culto de oración era juntarnos a orar. Entonces, después de un pequeño devocional que mi papá hacía, los hermanos se juntaban y se dispersaban en grupos de oración. Entonces, no sé si mi papá sabía esto, ¿verdad? Pero en ocasiones las señoritas se juntaban y obviamente que no había WhatsApp, no había Instagram, no había todo esto. Entonces, cuando tenían ese juntarse para orar, pues aprovechaban para decirse las mejores noticias. Y obviamente que eran 15 minutos para orar. Había veces que pasaban los 15 minutos y no habían alcanzado a ponerse al corriente de las noticias o de las cosas que habían pasado entre ellas. No oraban. Y cuando una persona les decía, oye, vamos a orar, ay, santurrona, espérame, vamos a terminar de platicar, hombre. Eran huesos secos, ahí había puros huesos secos. Y bueno, nosotros sabemos que en las iglesias hay hermanos, obviamente en las iglesias muy grandes, sabemos que hay hermanos convertidos, que no dudo yo mucho de su crecimiento y de transformación, pero hay otros que son invitados, que tienen poco tiempo, que aún no se deciden no toman una decisión. Entonces se puede decir que en las iglesias pues hay huesos secos. Así que podría el predicador, podría el pastor o el que está dirigiendo, podría él decir, hermanos, huesos secos, pónganse en pie. Huesos secos, vamos a abrir la Biblia en el Salmo número 20. Imagínense si cuando volvemos a reunir y que el pastor Esteban me ponga a dirigir, y digo, hermanos, huesos secos, vamos a entonar el canto, mi corazón elevo a ti. Obviamente que no se va a hacer así, ¿verdad? No se va a decir así, pero hay huesos secos en la iglesia en donde estamos. Entonces este mensaje tiene muchas enseñanzas. Entonces obviamente dijimos que el primer paso para atender fielmente un llamado de Jesús es sintonizarnos en su espíritu. El segundo punto es ver con los ojos de Dios y ver la necesidad, ver un valle de huesos secos. La tercera ventaja de atender un llamado de Dios es dejarlo actuar a Él y hacer las cosas difíciles, ¿verdad? Oye, ¿tú crees que estos huesos puedan oír? Pues tú lo sabes, Señor. Dejarle a Él lo difícil. La cuarta ventaja de atender fielmente un llamado de Dios, y bueno, vamos a leer nuevamente del versículo 4 en adelante. Déjenme ver que ya había cambiado la Biblia. Dice el versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profetice pues como me fue ya mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, he aquí hubo un temblor. La cuarta ventaja cuando nosotros atendemos fielmente un llamado de Dios es que provoca un gran ruido, provoca un gran temblor, provoca un gran cambio cuando atendemos el llamado y profetizamos. Sabemos nosotros que siempre ante un cambio siempre hay a veces hay resistencia, a veces hay el conocernos y eso hace que haya una turbulencia, ¿no? Imagínense ustedes este pasaje, para mí he hecho un pasaje maravilloso, ¿no? La porción que acabamos de leer, el 37, versículos de 1 al 14. Pero este versículo 7, pues para mí, yo creo que para muchos es el más impactante, ¿no? Dice que empezó a ver, una vez que él empezó a profetizar, como le había sido mandado por Dios, dice que hubo un gran ruido. Mientras él profetizaba, hubo un temblor. Imagínense ustedes lo que habíamos dicho. Por ahí eran soldados que se les habían cortado un pie, que les habían cortado una
un brazo. Las aves se los habían llevado, quizás cambió de lugar, la columna estaba por un lado, la cabeza por otro. Y ante todo este ruido empezó a haber un cambio y un terremoto. Imagínense ustedes, todos los huesos empezaban a juntarse uno con el otro. La columna vertebral pues, empezó a llamar a sus piernas, a su cabeza. Y hubo un gran ruido, ¿no? Seguramente el polvo que estaba ahí empezó a formarse y empezó a crear, no sé, el fémur, un brazo, un antebrazo. No sé si usted vio la película de La Momia, cuando desde el desierto se empezaron a juntar los huesos. Yo creo que esta película se quedó en corto, se quedó muy corta con esta visión que tuvo Ezequiel. Imagínense todo esto, ¿no? Cómo se fueron formando todos estos cuerpos. Pues bueno, cuando nosotros empezamos a profetizar, hay un cambio y hay un terremoto, la gente se sacude. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, la gente se sacude y empieza a ver un cambio diferente entre ellos. Estos huevos secos empiezan a buscar sus partes y empiezan a buscar una forma, pueden entender la forma que Dios quiere de ellos. Dice, había un hermano, el pastor Luis Alegría, él era un evangelista chileno, pero radicado en Brasil. Entonces él estuvo con nosotros, tuve la oportunidad él fue a Monterrey a la primera vez bautista, y yo tuve la oportunidad de llevarlo durante una semana completa, se fue invitado a predicar en un campamento de verano, en la Nueva Esperanza, como cerca de llegar a Allende, Nuevo León. Entonces, como yo no pude ir a ese campamento que era durante la semana, era como escuela bíblica, tuve la gran bendición de, junto con mi esposa y mis pequeñas hijas, de llevarlo todos los días, de lunes a viernes, pasábamos por él al centro de Monterrey y lo llevábamos a la Nueva Esperanza allá en Allende, alrededor de una hora, ¿no?, de tráfico y luego una hora de regreso. Entonces platicábamos con él y nos platicaba sus experiencias y fue una semana muy enriquecedora para nosotros. Y recuerdo que él mencionaba, de hecho lo mencionaba en sus predicaciones, que cuando él tuvo esta conversión y él empezó a escuchar la palabra de Dios, y su conversión no fue de un día, fue aproximadamente como meses, ¿no?, años, que le empezaron a predicar y él empezaba como a acomodarse, esos voces empezaban a acomodar hasta que vino la idea. Pero bueno, cuando él pudo aceptar a Jesús, dice la palabra, dice él, no dice la palabra, nos comentaba él, que él salió él vivía en una como tipo vecindad, no sé si ustedes conocen algunos lugares allá en Brasil, pero él vivía como que en un callejón rumbo hacia arriba. Entonces cuando él vivía, sale de su casa, que era un tejabán, y acepta a Cristo, lo primero que hizo fue cortarse el pelo, bañarse, cambiarse ropa y vestirse, ¿no? Me quisiera imaginar a la imagen del Gadareno, ¿no?, que estaba sentado, bañado y en su juicio cabal. Ahí salió él de su casa. Y bueno, todos los vecinos sabían que había probado de muchas drogas, que dormía 1 hora o 2 días al día, que su aspecto era bastante malo, bastante feo, y sabía la gente que probaba cada día o cada tiempo, probaba una droga diferente. Cuando sale él, después de ver el mensaje y tomado una decisión durante muchos meses, sale él bañado, vestido y caminando por las calles. Dice que lo primero que le dijo una señora que lo conocía perfectamente, dice que se espantó y dijo, ahora sí, ¿de cuál fumaste? ¿De cuál fumaste? Porque ahora sí hay un cambio en tu vida. Pero él ya no había fumado otra droga más. Había aceptado la palabra de Dios y había sido un cambio, había sido un terremoto en donde él vivía. Así es otra de las ventajas, ¿no?, que podemos nosotros tener cuando atendemos un llamado de Dios. Podemos saber que el Señor hace un cambio y hace un terremoto y hace un gran ruido, como este ruido que llevó a cabo en el Valle de los Huesos Secos. Pues bien, hermanos, la quinta ventaja de atender fielmente un llamado, dijimos que la primera ventaja era la de ponerse en misma sintonía con el Espíritu de Jehová. La segunda es que dejamos actuar y podemos ver las necesidades que hay en ese Valle de Huesos Secos. La tercera ventaja es de que, la segunda ventaja es que vemos con los ojos de Dios las necesidades. La tercera es que lo dejamos actuar a Él, le dejamos las cosas difíciles. La cuarta es que provoca un gran ruido y un gran cambio, un gran terremoto. Y la quinta es que se obtienen grandes resultados. Dice la palabra de Dios en el versículo 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió,
y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Cuando nosotros atendemos un llamado de Dios, los resultados son extraordinarios. Son como un ejército grande en extremo. Eso es lo que Dios puede convertir y lo que Dios puede transformar. Imagínense esta visión nuevamente, ¿verdad? Nos queremos trasladar a ese momento, y cuando Ezequiel empieza a ver que empiezan a tener, porque no nada más eran cuerpos cadavéricos, dice que ahí empezaron a surgir tendones, músculos, piel en esos cuerpos, y llegamos prácticamente a ver siluetas humanas. Dice, oye, pero les falta algo, ¿eh? Les falta espíritu. Y bueno, es una condición, hermanos, es una condición que a veces en las mismas gente que está a nuestro alrededor o en las mismas iglesias hay este tipo de gentes. Quizás no sean huesos secos, quizás sean cuerpos, tengan una imagen y tengan una fachada como cristianos. O lo que decíamos ahorita en el capítulo 13, ¿no? De estas paredes enjarradas de lodo suelto. A lo mejor simplemente tenemos la apariencia, pero nos falta el Espíritu de Dios. Pues bueno, esto es lo que vio, lo que pudo ver Ezequiel. Hace unos 3 semanas que mi padre predicaba un testimonio muy hermoso, del cual yo también viví en Aposento Alto, una iglesia donde mi papá estuvo 17 años. Mi papá decía que fueron los 17 mejores años que él tuvo, al menos en cuanto a su fuerza. Si no me equivoco, papá, estuviste de que tenías tú 34 años hasta los 49 por ahí, ¿no? 50, 51. Entonces fue cuando tuvo su mejor energía. Y estuvo en una iglesia, predicando en una iglesia de Aposento Alto. Él mencionaba que hubo una hermana que fue ahí, que se acercó con una necesidad muy fuerte, porque había perdido uno de sus hijos. Y bueno, después de haber estado ella asistiendo, ella empezó asistiendo, la primera vez cuando ella asistió, lo hizo en una escuela bíblica de vacaciones. Es decir, había la clase de niños, de primarios, intermedios, y había una clase de adultos con solamente una persona. Era ella. Era la clase de adultos y a ella se le estaba administrando en esa escuela bíblica. ¿Por qué ella llegó en tiempos de escuela bíblica? Porque como ella acababa de perder un niño y ahí veía tantos niños, ella iba con esa ilusión, ¿verdad?, de ver a esos pequeños. Entonces, bueno, después de haber estado ella asistiendo a la iglesia y habiendo dado muy buenas muestras de conversión, ella le dice a mi padre, hermano, quiero que venga a mi casa, enfrente de la iglesia. Ella vivía como a unos 30 metros, y dice, quiero que vaya y les predique a mi familia y a mis vecinos. Y mi papá mencionaba, pues se me hacía un poco ilógico, ¿verdad?, porque nosotros tenemos aquí el templo, tener un centro de predicación o una célula enfrente del templo, pues como que no sonaba muy, muy bien, pero mi padre obedeció. Entonces, cuando él asiste a esta casa de la hermana, pues ve que toda la casa estaba llena de los vecinos. Y bueno, gracias a Dios y con la ayuda de Dios, todos esos vecinos en poco tiempo fueron llenando la iglesia y fueron convirtiéndose, transformándose, siendo parte de la iglesia. Decía mi padre que actualmente esa iglesia es la única iglesia, no conozco muchas iglesias, no sé si es la única, pero al menos sé que es una iglesia que el 90% de sus miembros están alrededor en la colonia. Es un ejército numeroso en gran manera que no habíamos visto, percatado cuando llegamos a esa iglesia. Obviamente cuando uno llega a una iglesia y tiene un terreno, pues dice, ok, esta es nuestra misión, ganarlos. Pero a veces es muy difícil, estoy de acuerdo con mi papá. Hay iglesias que tienen a sus miembros, pero y se pueden ver, hoy, ¿cuál es el miembro más cercano de esta iglesia? Pues el miembro más cercano vive a 5 cuadras, y luego el siguiente miembro más cercano vive como unas 20, y los siguientes viven allá en Santa Catarina y en García, y vivimos lejos del área donde estamos. Pues esta iglesia estaba alrededor de un ejército numeroso en gran manera, lleno. No lo habíamos visto, pero Dios fue trabajando en esos huesos secos y se convirtió en un ejército que ahora están ellos siendo parte de esa congregación, Iglesia Bautista Aposento Alto. Bueno, pues tenemos grandes resultados
cuando podemos ver y podemos hacer lo que Dios nos habla y lo que Dios nos indica. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé, lo dice Jehová. Bueno, pues esos son los resultados, ¿verdad?, que nos hace reposar en nuestra tierra. Una vez, después de haber vivido situaciones muy, muy difíciles, este pueblo de Israel, de haber experimentado esa sequedad de huesos, esa miseria, esa destrucción, Dios viene y los convierte y los hace reposar sobre vuestra tierra y conociendo al Señor Jehová. Y bueno, nosotros podemos tener, tanto en nuestra vida puede ser una vida seca, puede ser huesos secos, pero a lo mejor puede haber aspectos en nuestra vida que nos podemos comparar a huesos secos. Y bueno, regularmente cuando yo tengo este mensaje lo envío a algunos conocidos, envío a la liga y lo ven, estoy seguro que a lo mejor mucha gente después va a escuchar este mensaje, pero a veces nuestro matrimonio puede ser un matrimonio de huesos secos, a veces nuestro trabajo puede ser un trabajo sobreexplotado y que sintamos que estamos trabajando en un lugar de huesos secos. A veces nuestra situación económica o nuestra situación sentimental puede ser una situación de huesos secos. Pues bueno, Dios puede obrar y hacer si dejamos que el Señor profetice y escuchar su palabra, esto puede ser convertido a un ejército numeroso en gran manera. Dios puede salvar a nuestras vidas y puede salvar cada una de nuestras debilidades que nosotros tenemos. Entonces, nada más recapitulando, concluyendo, debemos dejarnos llevar por el Espíritu de Jehová para hacer grandes cosas. Debemos de ver con los ojos que Él ve y ver las necesidades que hay a nuestro alrededor, ver esos huesos secos. Yo mañana que vaya a trabajar, voy a ir a trabajar en un lugar donde sé yo que es un valle de huesos secos. Y voy a ir con esa intención ahora. Mañana que le diga a mi esposa, ya me voy a trabajar al valle de los huesos secos. Hay uno que otro cristiano, seguramente, porque yo he hablado conversaciones con ellos, pero la mayoría viven en huesos secos. La segunda ventaja es percatarnos, ¿verdad?, ver, tener esos ojos de Dios. Cumplamos con nuestra parte y dejemos actuar a Dios, dejémosle hacer las cosas difíciles. Por más complicadas que parezcan, revivir a huesos secos, Dios lo puede hacer a través de su obra. Provoquemos un gran ruido, un gran terremoto, un gran cambio cuando hablemos de su palabra y obtenemos grandes resultados como un grande ejército en extremo. Pues bien, hermanos, este pasaje yo creo que podemos sintetizarlo en 3 diferentes campos de gentes, ¿no? Una de ellas son aquellas gentes que están completamente sin esperanza, que están abatidos, que Cristo no vive en su corazón. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas personas no tienen a Jesús, no tienen vida y son huesos secos. Pero también está enfocado a aquellos que a lo mejor ya tienen sus articulaciones, ya tienen su cuerpo completo, ya tienen piel, ya tienen tendones, ya tienen músculos, pero les falta ese espíritu de Dios y esa obra de empezar a trabajar y a moverse. Y bueno, 3, va a todos aquellos que quieran hablarle a esos valles de huesos secos donde Dios los ha puesto, a ir y proclamar el mensaje de Dios. Entonces, hermanos, pues seamos dóciles a la palabra de Dios y actuemos en base a estas enseñanzas que Dios nos ha mostrado en esta mañana. Entonces, si me permiten, hermanos, voy a despedir y voy a hacer esta oración. Señor, gracias te damos por todo lo grande que eres con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos hablas de muchas formas a través de tu Biblia. Gracias porque nos has permitido como iglesia estudiar este libro de Ezequiel tan hermoso, Señor, y que lamentablemente no vemos tantos comentarios, tantos libros como otros, pero vemos que hay una riqueza en su contenido, Señor. Gracias porque nos has permitido tener esa experiencia y gracias porque nos has hablado hoy en esta mañana. Gracias. Nos has permitido saber, Señor, que estamos alrededor de huesos secos, pero tú nos has dado un llamamiento y una obra, así como se le dice a Ezequiel. Señor, permítenos actuar y permítenos tener la confianza de saber que tú puedes dar grandes resultados como un ejército numeroso, en gran manera. Quédate con nosotros, Señor, en nuestro corazón y en nuestras familias, por pedirte en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.